Bien, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Continuamos con las informaciones aquí en la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia. En este remesón, un terremoto en el gobierno, podríamos decirle, en horas de la tarde, se realizó una reunión urgente en el Palacio de la Moneda, donde finalmente se conoció hace pocos minutos también la renuncia del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, y en medio de este caso de convenios y todo lo que mantenía en el ojo del huracán entonces al exministro ahora, y diversas situaciones de las cuales vamos a comenzar también a conversar y analizar un poco con el editor general de Pingüino Multimedia, Ignacio Ortiz, a quienes tenemos también a esta hora ya en contacto con nosotros. Ignacio, buenas noches. Tal como tú lo decías, la noticia política del momento es la renuncia del ministro Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social, una dura derrota para el gobierno del presidente Boric, otra derrota más en menos de un año. Recordemos que hace menos de un año fue cuando cayó estrepitosamente la opción apruebo en el plebiscito de salida. Posteriormente no se aprobó la reforma tributaria. Posteriormente vino el tema de los indultos también, que fue una lápida también para la credibilidad que podía tener el gobierno del presidente Boric. Con posterior a ello, hace 45 días estalla el escándalo Fundaciones y Convenios, que tiene muy amarrado a dos ministerios, al Ministerio de Desarrollo Social precisamente, que lideraba Giorgio Jackson, y al Ministerio de la Vivienda, que lidera el socialista Carlos Montes. La presión la puso el Partido Republicano con una acusación constitucional que amenazaron para el día lunes y con la cual, ojo, por algo decimos una derrota del gobierno, ya tenían los votos no solo de la oposición, sino que también de parte del socialismo democrático. Parte de parlamentarios del PPD y del PS iban a votar a favor de la acusación constitucional contra Giorgio Jackson. ¿Qué significaba esto? Que el fundador de Revolución Democrática, partido muy involucrado en el caso Fundaciones, perdía toda posibilidad de ser autoridad pública y de postularse a cualquier cargo de elección popular en los próximos 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hace Gabriel Boric? Ante esta presión de republicanos, hoy en la tarde se reúne con Giorgio Jackson y le pide la renuncia al Ministerio de Desarrollo Social, segundo ministerio que había estado Giorgio Jackson en este mandato de poco más de un año y 4 meses del presidente Gabriel Boric. Recordemos que él partió como ministro de las Express, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, y tuvo frases bastante desafortunadas, como por ejemplo el condicionar la aprobación de la nueva Constitución el pasado 6 de septiembre del año pasado al programa del gobierno del presidente Boric, o también señalar que públicamente que esta generación, la generación gobernante que encabezaba el propio Boric junto a Jackson, Camila Vallejos y en su momento también la ministra del Interior, Ixta Siches, era una generación con una autoridad ética y moral muy superior a las anteriores. Entonces todo eso terminó por sacarlo del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia porque no pudo hacer un buen lobby con los parlamentarios en el Congreso, y al otro día de la derrota, el mismo 6 de septiembre, el presidente Boric lo traslada al Ministerio de Desarrollo Social. Pero ¿qué ocurre en este ministerio? Hoy es el ministerio más cuestionado por los temas de corrupción que se destaparon hace 45 días con el escándalo Fundaciones y el escándalo de los convenios, que también están siendo investigadas algunas instituciones en la región de Magallanes. Esta presión fue absoluta para que Giorgio Jackson terminara renunciando. Reitero, mismos parlamentarios como Fidel Espinosa en programas nuestros que se van a repetir durante el fin de semana, como Las Cosas por su Nombre, señaló que Jackson era la cara más visible de la corrupción en Chile. La evaluación del gobierno había caído estrepitosamente en los últimos meses, producto también de que estaba la tosudez del por qué el presidente Boric mantenía en su puerto a Giorgio Jackson. ¿Pesaba la amistad de Boric con Jackson? Es muy probable que haya pesado eso, pero finalmente hoy termina Gabriel Boric por ceder ante estas presiones políticas y otro triunfo más en pocos meses de republicanos y le pide la renuncia a Giorgio Jackson. Alex. Juan Ignacio, bueno, preguntarte sobre lo que viene ahora para Giorgio Jackson, porque por lo menos el Partido Republicano ya había señalado y anunció tras su conferencia que desiste de la acusación constitucional. Entonces, ¿qué es lo que sucederá? Que si podrá también existir esta acusación constitucional de otros partidos.
No, Republicanos era quien estaba encabezando esta idea de hacer una acusación constitucional y ya desistieron de inmediatamente, dando también una clara señal del poderío que tiene el día de Republicanos y dando una clara señal de que Republicanos le ganó el gallito al gobierno de Gabriel Boric. Entonces ya dieron esa señal y ya anunciaron que no van a persistir en esta acusación constitucional que estaba programada para el próximo día lunes. Pero lo que sí anuncia también Republicanos que hay una querella por malversación de fondos contra el ministro Giorgio Jackson en su calidad de ministro, y ellos sí van a llegar a la justicia por esa vía, pero no por la vía de la acusación constitucional, que era algo que también le coartaba un poco y le cortaba la carrera política en los próximos 5 años al brazo derecho del presidente Gabriel Boric y al fundador del partido más cuestionado en estos momentos por el tema fundaciones, que es Revolución Democrática, del cual han tenido que salir varias altas autoridades políticas en varias regiones del país porque precisamente estaban involucrados en esta entrega de dineros de forma irregular, en el sentido de que los dineros no se ocupaban en lo que finalmente era el proyecto que habían entregado a los gobiernos regionales. Por eso Revolución Democrática hoy día queda muy mal pie, y el propio Giorgio Jackson se va haciendo una cero autocrítica respecto de su gestión. Él dice que él se va para que de una vez por todas en Chile se deje de pelear y se avance en temas realmente que le interesan a la gente, el desarrollo social, un ministerio muy importante para el país por la entrega de recursos que tiene desde hace más de 40 días, que no se venían hablando de los avances que tenían y de la desprotección, por ejemplo, que tiene con los niños y adolescentes en todo el país. El Servicio de Mejor Niñez no ha funcionado de la mejor forma, y es porque el Ministerio de Desarrollo Social estaba con otra problemática muy fuerte y hoy su cabeza visible, Giorgio Jackson, renuncia. Quizás durante el fin de semana vamos a tener novedades en qué ministro o qué persona va a designar para el Ministerio de Desarrollo Social el presidente Gabriel Boric, porque tiene que seguir trabajando a la brevedad. Así es, porque hasta ahora por lo menos se indicó que hay una ministra subrogante, es Paula Poblete Maureira, entonces quien quedó a cargo entonces como subrogante de este ministerio mientras entonces se pone algún titular ahí en el cargo. Así es. Juan Ignacio, ¿tú ves a Giorgio Jackson ya próximamente quizás tener otro cargo o ya desaparece con esto del ambiente político? Por no, yo creo que en el aspecto de otro cargo de gobierno, yo creo que es muy difícil, porque las condicionantes que tienen que haber puesto el mismo Partido Republicano en las reuniones, que son reuniones privadas que tienen también con personeros de gobierno, era precisamente que Jackson desaparezca, no solo de la primera línea política, que desaparezca de autoridad como en los restantes años del mandato de Gabriel Boric. Entonces va a ser muy difícil que Giorgio Jackson, por ejemplo, le den una embajada o que también el presidente Boric confíe en él para otro cargo político. Yo creo que Giorgio Jackson termina su mandato en este presente gobierno de Gabriel Boric, y posiblemente, ahora que no hay acusación constitucional, él podría ser un candidato en elecciones de los próximos años. Pero como autoridad durante el gobierno de Boric, yo creo que hoy fue el último día definitivamente de Giorgio Jackson. Así, entonces pierde a un hombre muy cercano que muchos años también se llevaban en todo ámbito, desde las protestas estudiantiles hasta ya entonces asumir este gobierno finalmente. Claro, entonces, pero eso también le pasó la cuenta al mismo presidente Boric, Alex, porque esa tosudez que tuvo Boric de no remover a Giorgio Jackson cuando en 1 año y 6 meses no le había funcionado en 2 ministerios, era algo que todo el país ya lo estaba criticando muy duramente. Así es, Juan Ignacio, muchas gracias por este contacto, obviamente un tema de contingencia, y agradecemos entonces estos minutos también para hablar un poco sobre lo que está sucediendo en el país.